Muy buenos días a todos. Nos encontramos hoy con el doctor José Edgar Alfonso Orjuela. Él es físico, doctor en ciencias físicas, título otorgado por la Universidad Autónoma de Madrid, España, magíster en ciencias físicas y físico titulado conferido por la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Bogotá. Investigaciones lo ha desarrollado en el campo de la ciencia y la tecnología de materiales, especialmente en el crecimiento de recubrimientos con aplicaciones optoelectrónicas y materiales con dimensiones nanométricas. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo te encuentras hoy? Buenos días, señor Rodrigo. Muy amable por su invitación. Es para mí, digamos, un sentimiento, me da un sentimiento de orgullo de estar aquí en su divulgación, en lo que he visto a través de sus videos. Un trabajo muy importante para que nuestra sociedad aprenda un poco de algunos temas que le permitirán tener diferentes visiones. En este caso, pues pienso darle una visión muy general del recorrido que ha tenido la humanidad a través de su desarrollo en el uso de materiales. Muchas gracias, doctor, por esas palabras y por esa introducción tan ejemplarizante. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la tecnología y los temas de los materiales. Entonces, como bien lo mencionabas, vamos a hablar sobre el tema muy específicamente su recorrido histórico, de qué trata esto de la física de materiales y cómo se ha construido todo este recorrido histórico de la ciencia en la humanidad. Lo que te quería preguntar en primera medida es todo el recorrido histórico de los materiales y cómo esta ciencia se ha desarrollado en el largo recorrido de la humanidad y el devenir social. Sí, la pregunta es pertinente. Vamos a ver que los materiales han contribuido de una manera fundamental al desarrollo de la humanidad. Podemos retroceder un poco y ver cómo desde la edad de piedra, cuando el hombre hacía sus pinitos en este planeta, se valió de un material, como era la piedra, para hacer toda una serie de instrumentación. Lo primero que tuvo el hombre lo primero que tuvo que recurrir fue a un elemento tan natural como era la piedra, ¿no? Y ahí hizo sus armas y empezó a construir diferentes elementos que le servían en esencia para defenderse. Luego ya hay una evolución más allá que pues con el devenir de los años empieza a encontrar de acuerdo a ciertas necesidades, ya aparece el fuego y tiene que cocinar y tiene que buscarse materiales que le permitan a él hacer sus alimentos, y va llegando hasta un punto de encontrar diferentes elementos como cobre, ¿no? El hierro y otros elementos que definitivamente le permitieron desarrollar dispositivos, por ejemplo, como la rueda y otros que marcaron la evolución que ha permitido a través de los años alcanzar un conocimiento muy amplio. Si seguimos en el tiempo, vemos que con el devenir de los años empezó a hacerse una categorización de elementos, de los diferentes elementos que se habían ido encontrando, fósforo, plata, cobre, hierro, y aparecen los químicos para fortuna y empiezan a hacer una clasificación de acuerdo a unas propiedades de los materiales. Entonces el hombre empieza ya a hacer sus desarrollos y a tener en cuenta que cada material tiene una propiedad. Y para mí uno de los desarrollos bien importantes en los materiales, en la ciencia de materiales, pues es la aparición de la tabla periódica. La tabla periódica en sus diferentes grupos pues permite hacer una clasificación científica rigurosa de esos materiales, de esos elementos, más bien, disculpen, no materiales, sino elementos químicos, los que se clasificaron desde el grupo 1 hasta el grupo 8, ¿no? Y cada grupo tenía una característica muy importante, como era, por ejemplo, los del grupo 1, algunos metales, los del grupo 7, formadores de sales, el grupo 8 con los gases nobles.
todo esto, toda esa clasificación que permitía identificar una serie de materiales de acuerdo a unas propiedades bien establecidas, como era si eran conductores eléctricos, su estado, si eran sólidos, si eran líquidos, si eran gaseosos, ¿no? Entonces, esa clasificación permitió hacer un desarrollo bien notable. Para no extendernos tanto, podemos ver que los dispositivos electrónicos en su gran mayoría fueron desarrollados a partir de esta clasificación. Por ejemplo, se encontró que había materiales que eran conductores eléctricos, conductores térmicos, y otros materiales que no eran conductores ni eléctricos ni térmicos. Y esa entonces empezó a hacerse una combinación o una mezcla de materiales. Y a través de esa mezcla, entonces se encontraron propiedades que, digamos, eran muy diferentes a los elementos que constituían la combinación o mezcla. En particular, quiero detenerme en una aplicación que resultó muy útil para el desarrollo de la humanidad, como fue, por ejemplo, la aparición de los grupos 4 y 5, ¿no? Donde, digamos, en sus últimas órbitas, estos elementos de ese grupo, pues tenían 4 electrones y los otros tenían 5 electrones. No quiero faltar a la precisión, entonces creo que, digamos, dos elementos que se unieron, por ejemplo, fue el arsenuro y el galio, formando un compuesto que se llama arsenuro de galio. Estos dos elementos unidos formaron un semiconductor, que se conocen como semiconductores extrínsecos, y dieron paso al desarrollo de los diodos. Y un paso más adelante se construye el transistor. Y ese transistor es un elemento, digamos, muy trascendental. tiene un impacto terrible digamos, en todos los ámbitos, desde las comunicaciones, la electrónica, se desarrollaron dispositivos. También ya habían pues mucho antes que se desarrollaran los dispositivos eléctricos o electrónicos, habían desarrollos en la dirección de aplicaciones mecánicas. Por ejemplo, que se cogió el hierro y se le adicionó carbono y se encontró una aleación que pues todo el mundo conoce del acero, y el desarrollo y el impacto tecnológico que ha tenido el acero en la humanidad. Se coge, por ejemplo, el cobre y el estaño y se forma el bronce. Entonces, esas aleaciones han sido importantes para el desarrollo de la humanidad. Sacar sus características, entender sus propiedades mecánicas, sus propiedades ópticas, sus propiedades electrónicas, han dado posibilidades a desarrollos industriales que hoy por hoy han hecho que el hombre tenga un significativo desarrollo tanto científico como tecnológico. En el aspecto social, pues conocemos, ¿no?, que los países que más han avanzado son los que en estas áreas son los países más desarrollados, y ellos han logrado alcances y digamos que nadie se imaginaba en muchos años atrás. Digamos, si uno pone a pensar que los desarrollos científicos empiezan digamos, en una gran proporción en los años 60. Si se piensa en los años 60, aparece, por ejemplo, el láser, ¿no? Y aparecen las primeras computadoras, ya como ENIAC. ¿Y qué hizo posible que eso se llegara a alcanzar? Pues la tecnología y la ciencia de materiales. Pues ahí hay desarrollos científicos, por ejemplo, tan importantes como el hecho de considerar inicialmente, pues solamente por allá en los años 20, 1920, pues se tenían los conceptos de electricidad básicos, en los cuales empezaban a hacerse los desarrollos y a entender un poco el comportamiento de la interacción entre la radiación y la materia. Y empiezan a hacerse desarrollos tan importantes como el microscopio electrónico, que da paso a entender y a conocer y a mejorar y a incluso a desarrollar materiales con propiedades
específicas en aplicaciones muy específicas. Todos estos aspectos se deben tener en cuenta. Quiero hacer como un llamado de una reflexión en esta dirección, en el momento que aparecen las aleaciones, ¿no? Las aleaciones, los materiales, por ejemplo, el acero, el bronce, esas aleaciones permiten desarrollos muy importantes. Pero quiero hacer un llamado de atención a la comunidad en el sentido de pensar en nuestros nativos, en nuestros ancestros, por ejemplo, los quimbaya, los muiscas. Ellos hicieron un desarrollo importante que desafortunadamente en la historia no se ha divulgado lo suficientemente o se ha callado. No entiendo las implicaciones de estos aspectos, pero debemos considerar, por ejemplo, que nuestros quimbayas trabajaban con una aleación muy importante, que es la aleación cobre-oro, en un material que se llama tumbaga. La reflexión que quiero hacer es preguntar o intentar pensar en dónde están los hornos, en dónde está toda el desarrollo tecnológico que implica tener una aleación, ¿no? Para tener una aleación como el acero se necesitan hornos que permitan fundir el hierro y adicionar carbón. Hasta la fecha, no sé, porque si no he averiguado lo suficiente, no he encontrado cómo nuestros ancestros, nuestros nativos hicieron para hacer un material, una aleación, ¿no? No se evidencia, no se han encontrado, por lo menos en la sabana de Bogotá ni en el viejo Caldas se ha encontrado estos hornos que les permitieran hacer toda esta orfebrería que es muy famosa en todo el mundo, pero que más sin embargo no he visto que hayan personas que se hayan interesado por entender y saber dónde está ese desarrollo tecnológico que nuestros nativos tenían. Es decir, lo que quiero hacer un llamado de atención es para que nos entendamos que nosotros no éramos ningunos personajes que no tuviéramos conocimiento de materiales, que habíamos hecho desarrollos y contribuciones de pronto muy importantes a esta tecnología. Y por lo tanto es muy como dijera yo, inocente pensar que nuestros nativos cambiaban su oro por espejos. Eso es un insulto a la inteligencia de nuestros ancestros. Imagínense un personaje que estaba acostumbrado a ver oro, a reflejarse en oro, ¿no? Pensar que un recubrimiento en aluminio le podría traer más que el oro. Es muy poco probable. Entonces, es un llamado de atención para que nuestros historiadores y todas estas personas que se encargan de nuestra cultura investiguen y averigüen la real contribución de nuestros pueblos precolombinos al desarrollo tecnológico de la humanidad. En cuanto damos una idea para mostrarle a nuestra comunidad que nosotros realmente no éramos tan ignorantes como se nos pretende mostrar en el ámbito mundial del conocimiento. Tuvimos algunos personajes que contribuyeron a la termodinámica y otros aspectos, pero que han sido acallados y no se les ha dado digamos, por decirlo de una manera coloquial, la vitrina que a otros científicos en el mundo sí se les ha dado, ¿no? Incluso con errores experimentales terribles, mas sin embargo, por ser de otra nacionalidad, estos se han hecho famosos e incluso se les ha dado premio Nobel sin que realmente estos experimentos tengan la magnificencia y la connotación científica que se les quiera. Y otros aspectos sí se acallan para poder manejar, ¿no?, el conocimiento y hacer ver que es que los pueblos de Latinoamérica éramos absolutamente ignorantes y no teníamos conocimientos que nos permitieran hacer desarrollos tecnológicos. En efecto, así como lo mencionas, se ha desarrollado el conocimiento, ¿no? Es como con un etnocentrismo o hacia Estados Unidos, americanismo, pero en el norte, y no se mira o se visualiza el conocimiento nativo del continente latinoamericano, especialmente estas regiones precolombinas. Incluso después de que ya pasara la conquista, nos independizáramos, hay desarrollos muy importantes como lo que tú mencionabas del transistor y cómo se basaron en este experimento, por ejemplo, el Reynolds,
que fue el que creó o desarrolló, perfeccionó el marcapasos que ha salvado tantas vidas y no ha tenido un reconocimiento tan importante como otros científicos, y él es colombiano y hay que mencionarlo también. Entonces, haciendo alusión a lo que te dije anteriormente, quiero preguntarte es esto, pues tú lo mencionaste, pero quiero que como que abarquemos un poquito más en qué consistió el transistor y cuál ha sido su importancia, porque es pasar de la ingeniería, digamos, a gran escala o grande, a gigante, a la microelectrónica. Entonces, cuéntanos un poco de este tema. Sí, ahí hay un aspecto bien importante que también empieza hacia los años 60, con la llegada de técnicas que se conocen como técnicas de crecimiento de materiales en forma de película delgada. Eh, Eso es un avance muy, muy importante. La película delgada eh, tiene un impacto científico muy connotable. ¿Cuál es el hecho? Es poder reducir a dimensiones de la micra en los inicios. Por ejemplo, un material como el oro que estaba en bloque, poder hacer un recubrimiento de un bloque de oro, hacerlo en una superficie, ¿no? Con un espesor de la micra y cualquier otro tipo de material que se quisiera. Entonces, la primera técnica que se emplea para hacer este proceso es un proceso que se llama un proceso de efecto Joule. Entonces, se calienta el material y el material se funde, y ese material que es fundido se recoge en una superficie que yo quiera recubrir. Y ese es un aspecto bien importante, porque ahí, de tener una computadora, ¿no? Que funcionaba a base de tubos, ¿no? Que era una dimensión de, en este momento no me acuerdo su volumen, pero era un volumen importante, ocupaba un cuarto y había una disipación de energía en forma de calor, y su eficiencia era muy pequeña porque apenas se decía del orden de un kilobyte, si no estoy mal. Y entonces la eficiencia que digamos en la ciencia se califica la energía que entrego contra lo que yo obtengo, pues era muy pequeña. Con la reducción, con la probabilidad, con la posibilidad de tener materiales en forma de película delgada. Y estos materiales, ¿qué características tenían? Que guardaban las características del material en su conjunto, en un bloque, y además tenían otras propiedades que eran como inherentes a la película delgada. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, la absorción, la reflexión, la transmisión de las ondas electromagnéticas era diferente a la del bloque. Podían hacerse transparentes en ciertas regiones, podían absorber o podían transmitir longitudes de onda. Entonces, este aspecto hace muy importante porque con esto se logra lo que se conoce como los circuitos integrados. En los circuitos integrados, entonces, se puede coger un material. Vamos a pensar en lo que se conoce como una juntura. Una juntura está constituida por tres materiales, ¿no? Tres materiales que tienen diferentes, digamos, diferentes propiedades eléctricas. Podemos poner un metal, un óxido y un semiconductor. Metal, óxido, semiconductor. Y hacer ese conjunto, metal, óxido, semiconductor, pues ya se sabe que ya se empezó a verse fenómenos como el tunelamiento, ¿no? ¿Qué es el tonelado? Pues digamos que como las dimensiones allí son muy pequeñas, entonces los electrones pueden, de alguna manera, que digamos había que explicar el efecto túnel, que se trata de que los electrones pueden pasar la barrera de potencial de un metal que tiene una configuración electrónica diferente a la de un óxido, diferente a un semiconductor, podían conducirse a través de esas junturas, de esos donde se unían el metal, el óxido y el semiconductor. Entonces,
por esos efectos se crearon transistores que se llaman transistores por efecto de campo. ¿Por qué ese efecto de campo? Porque aparece un campo eléctrico muy intenso, que hace que los electrones puedan tunelar lo que se conoce en la física como una barrera, ¿sí? Como una pared. Entonces pasan a través de las barreras de potencial y se transmiten. Entonces se crearon posibilidades de hacer conexiones de materiales que eran N, que eran, digamos, que tenían una gran cantidad de electrones P. El P en la electrónica se conoce como materiales que son deficientes en electrones, NPN, ¿no? Y a esas junturas se construyó un transistor tipo NPN. Y eso da la posibilidad entonces a hacer conducción eléctrica, ¿no? Y pues todos los dispositivos, todos esos, digamos, tubos que tenía ENIAC, se cambiaron por películas, y esas películas pues permitieron construir circuitos integrados, donde se podían meter transistores, condensadores, resistencias y formar un circuito integrado. Y ese fue, digamos, el gran desarrollo, el desarrollo que permite tener, digamos, una tecnología integrada, que es la que nosotros hoy tenemos con nuestros famosos equipos. Ahora, en lo que se está desarrollando, pues ya se quiere cambiar la conexión de, digamos, la comunicación, ¿no? La información, ya no se quiere hacer por medio de electrones, porque los electrones, pues, tienen que, digamos, vencer algo que se llama la resistencia, o si se quiere más intrínseco, algo que pertenece más a los materiales, la resistividad del material. Y eso produce que haya calentamiento, y ese calentamiento pues hace que los elementos o circuitos se vayan deteriorando y finalmente colapse. Ahora se quiere hacer circuito, digamos, información con luz, con fotones. Entonces están haciendo computadores que se llaman computadores COI, o de circuitos ópticamente integrados. O sea, que la información no vaya por electrones, sino vaya por fotones, y donde se debe entender que un fotón es un paquete de luz. Eso, y pues ahora tiene otras tecnologías como... Y las velocidades aumentan, ¿no? Sí, las velocidades aumentan, sí. Digamos, la información y la resistencia pues disminuye, pues digamos habrá pérdidas por absorción óptica, pero hay materiales que reflejan ciertas longitudes de onda, de luz, y entonces la absorción va a ser pequeña y la disipación en calor va a ser menor. Eso, digamos, lo que tiene que ver con la disminución de la dimensión. Entonces, de pasar de 3D casi que se pasa a una 2D, o sea, 2 dimensiones cuando se hace la película delgada, porque las primeras películas delgadas que se crecieron por ese efecto que le cuento, por un efecto térmico, pues de calentarla, fundirlo y recogerlo. Entonces, esos fueron los mayores descubrimientos que en ese entonces, a los 60, 70, empezaron a hacerse. Luego ya empiezan otras técnicas, ya se necesita evaporar materiales que tienen altos puntos de fusión, por ejemplo, como el titanio, como el wolframio. Entonces, alcanzar esas temperaturas de fusión de 1000 y pedazos de grados, 1100, 1200 grados, era muy complicado. O sea, había que tener una tecnología y no se fundían mal, etc. Entonces empezaron a hacerse desarrollos tecnológicos que llamaron, digamos, había 2 maneras de hacer recubrimientos: por técnicas CBE, que son químicas, o por técnicas físicas. Entonces las técnicas químicas tienen un inconveniente, que son contaminantes porque usan ácidos, ¿no? en procesos que se conocen como electrólisis. Esos procesos son, digamos, no son amigables con el medio ambiente. Las técnicas físicas son menos agresivas que las técnicas químicas. Entonces se desarrolló una técnica que se conoce, bueno, en inglés se conoce como spattering, que es como una especie de escupitajo, ¿no? Entonces es aplicar un campo eléctrico a un blanco, inyectar en una cámara de depósito, se inyecta gas. Ese gas, cuando digamos, ve o siente o es afectado por el campo eléctrico, se ioniza,
y va y golpea un material, digamos, lo golpea, y hay un proceso que se llama transferencia de momento. Y por la transferencia de momento, entonces el material sale y se deposita en una superficie. Esa técnica empezó a ser válida para depositar primero metales, luego se hace una variación, porque la variación que se hace, primero se hicieron con fuentes que eran de corriente directa, luego se hace con fuentes de corriente alterna, y con estas fuentes de corriente alterna se logran depositar materiales aislantes. ¿Qué hace esto? Que es posible depositar materiales dieléctricos, es decir, que no son conductores eléctricos. Es decir, en principio se puede depositar cualquier material, guardando lo que se conoce como, digamos, sus propiedades físicas y químicas. Entonces, cojo un material, vamos a suponer el wolframio, lo cojo en un blanco, le aplico una diferencia de potencial que sea alterna. Estas frecuencias con las cuales se hace este trabajo es de 13.6 MHz, ¿no? Entonces, imagínense una señal que está cambiando en 13.6 MHz, una frecuencia que pertenece a la radiofrecuencia, y entonces pues, permite arrancar átomos de cualquier tipo de material, sea dieléctrico, un material conductor, un material semiconductor. Entonces, hace una gran posibilidad. Yo puedo estar depositando diferentes materiales. Empieza el desarrollo de multicapas, entonces empieza el desarrollo de semiconductor, metal conductor, lo que les decía, lo que se llama MOSFET, metal, óxido, semiconductor. Empieza a ser posible desarrollar, construir materiales a gusto. Por ejemplo, empezamos a construir nitruros de titanio, oxinitruros de titanio, materiales que tienen propiedades eléctricas, ópticas, mecánicas muy diferentes a la del titanio y a las de los gases de aporte. Entonces, eso se conoce como una fase reactiva. Y esos recubrimientos dan posibilidad a obtener en capas de micras, de espesores de micra, una serie de dispositivos optoelectrónicos bien importantes. Barreras de potencial, filtros ópticos, materiales que se conocen hoy como materiales inteligentes. Pero siguen los desarrollos, es decir, desde la no para de los 90 al 2000 empieza a disminuirse la escala. Ya no interesa tener materiales con dimensiones con espesores de la micra, sino que empieza a hacer materiales que prácticamente son una capa atómica. Entonces, no me acuerdo muy bien el año, me parece que a los 2000, dos físicos rusos logran, a partir del grafito, esfoliar, ¿no? Mecánicamente, esfoliar las capas de este grafito, y logran sacar en un material de 2 dimensiones que se llama grafeno. Entonces ya en este material todo cambia. Las propiedades ópticas, las propiedades eléctricas. Ya en un conductor eléctrico, digamos, la descripción física que se hace es que el conductor está lleno de electrones, ¿no?, que pueden moverse al interior del conductor, y pues se puede ver como un mar de electrones, y hacer toda una serie de desarrollos teóricos para poder entender cómo funciona el material metálico. Pero ya si se tiene un material que prácticamente no tiene sino dimensión 2D, entonces todas las propiedades físicas van a cambiar. Tanto así que, por ejemplo, en un material conductor eléctrico, la velocidad que se llama velocidad de arrastre de un electrón es del orden de 10 a la menos 4 metros por segundo. Mientras que en el grafeno, la velocidad de los electrones alcanza a ser una tercera parte de la velocidad de la luz en el vacío. Entonces, observe que las propiedades inmediatamente por la dimensión cambian. Entonces, estos materiales se llaman materiales en 2D. Ahí están creciendo diferentes materiales en 2D. Se están construyendo esos materiales. O sea, digamos, al inicio, hacia los 60, pues matemáticamente se habían hecho unos estudios que mostraban que no era posible desarrollar materiales 2D por algunas propiedades de inestabilidad.
pero hoy en día pues se está hablando de estos materiales, se están haciendo aplicaciones, ya se están haciendo transistores con estos materiales, se están haciendo sensores, digamos que determinan muchas anomalías incluso a nivel humano, se detectan tumores y otros aspectos que, por la capacidad que tienen estos materiales de responder eléctricamente. Y es más, ahora la dimensión ya no se tienen materiales 2D, sino se tienen materiales 1D. ¿Dónde? ¿Cómo? Pues se hacen lo que se llama puntos e hilos cuánticos. Y estos materiales, pues por supuesto que la dimensión, la configuración electrónica de ellos cambian. Y al cambiar entonces, todas las propiedades físicas y químicas cambian. Ejemplo, el oro es un material noble. El oro no reacciona. O sea, si alguien va y le echa ácido sulfúrico al oro, el oro no va a reaccionar químicamente. Pero un punto, si yo tengo un punto cuántico, una dimensión, un hilo, este material se comporta como un catalizador. Entonces tiene propiedades de reacción química. ¿Qué explica todo esto? Pues su configuración electrónica. La configuración electrónica es la que permite entender las propiedades de cualquier material, junto a otras propiedades como son las propiedades, por ejemplo, si un material tiene, en Estados Unidos se conocen 7 grupos puntuales, es decir, que los materiales podrían crecer bajo 7 estructuras. Unas con altas simetrías, por ejemplo, puntos de simetría, un eje de simetría y un plano de simetría. Y estas propiedades de simetría hacen que los materiales se comporten de diferente manera en frente, por ejemplo, a la interacción con la radiación electromagnética. Por ejemplo, un material que crezca en una forma esférica, una estructura esférica, o una estructura más bien no tanto como esférica, sino cúbica, ese material tiene un centro de simetría. Un centro, ¿sí? ¿Qué es un centro de simetría? Pues si yo cojo y giro, roto alrededor de ese punto, pues si yo no tengo manera de distinguir que una rotación, pues sí, o alrededor de un plano, o alrededor de un eje, hago una rotación que no se puede distinguir. Entonces esos son elementos de simetría. En estos materiales que tienen puntos y altos elementos de simetría, la luz se propaga con igual velocidad en todas sus direcciones. Entonces estamos hablando de materiales isotrópicos. Si no tienen hay los elementos que le hacen falta, pues probablemente ya la luz no se propague en todas las direcciones a la misma velocidad, y entonces el comportamiento del material es muy diferente. Como observará, entonces la dimensión marca la manera de la geometría, ¿no? Muy probablemente la geometría, y al marcar la geometría, marca las propiedades de respuesta física que tiene la materia frente a la radiación. Y eso hace posible entonces que tengamos materiales que se comporten de muy diferente manera a la luz. Uno de los materiales que más ha impactado últimamente, o sea, el desarrollo en la ciencia de materiales, ciencia y tecnología de materiales, son los materiales que se llaman materiales inteligentes, ¿no? Pues estos materiales responden a la luz de diferente manera. Hay unos materiales que se conocen como metamateriales, donde un físico ruso, también pero ya hacia los años 60, él hizo digamos, cuando uno resuelve las ecuaciones se conocen como las ecuaciones de Maxwell, para ver cómo la onda electromagnética se propaga en un material, pues uno ve que hay una propiedad que se conoce como el índice de refracción. El índice de refracción es una medida, digamos, del cambio de velocidad de fase de la luz en un material. Entonces, la luz se propaga en el vacío con una velocidad, pero cuando se mete a interactuar con un material, cambia su velocidad de la luz. Esa relación de velocidades marca lo que es el índice de refracción. El índice de refracción en últimas depende, al resolver las ecuaciones, depende de una cantidad que se llama la permeabilidad magnética y la permitividad eléctrica. Digamos, depende de la respuesta eléctrica y de la respuesta magnética, ¿no?, del material. Y es una raíz cuadrada. La raíz cuadrada del producto se llama epsilon y mu. Vamos a llamar epsilon y mu.
Esa raíz cuadrada tiene dos posibilidades, o es positiva o es negativa. Siempre se había considerado el valor positivo. El científico ruso, el físico ruso, consideró que tendría valor negativo y daba unas posibilidades espectaculares. Aplicaciones que están dando sobre eso, es uno de los muy llamativos, es que uno puede volverse, digamos, cubrir con un material que tenga esa propiedad y volverlo digamos que no se puede ver, ¿cómo se llama? Invisible. ¿So? Entonces está creando ropa en la cual las personas no se ven porque ya una ropa con material que se construye, que se hace, de la ingeniería que se conoce como ingeniería de materiales, se están viendo óxidos cerámicos que se están haciendo para que haya la posibilidad de tener estas características tecnológicas, porque llamo no ver, el volver invisible algo, ¿no? Marca pues, un aspecto tecnológico que puede servir. bonito. Entonces, ese es uno de los avances, digamos, más significativos. En las comunicaciones se están logrando tener con estos materiales, lograr capturar más ondas del orden de producir ondas de los terahercios, en aplicaciones en comunicaciones, es de bastante, digamos, es un desarrollo de punta. Lo importante de estos materiales es que se pueden desarrollar, es decir, se puede combinar. Imagínense que con 10 números se hace un número infinito esto me dijo un colega físico, que si con 10 números se logra desarrollar todo un número infinito digamos, de números, de combinación de números, pues con el número de la tabla periódica, pues a jugar a hacer esto sería bien importante, dadas las posibilidades tecnológicas. Pues no es lo mismo combinar, digamos, hacer cifras que hacer materiales, porque tienen que tener ciertas respuestas, ciertas afinidades eléctricas, ciertas maneras, pero digamos, si uno entiende bien cómo es el funcionamiento, pues uno puede construir materiales con propiedades que no son obtenidas en la naturaleza. Por ejemplo, materiales que se desarrollan también en la actualidad se llaman materiales multifuncionales o materiales funcionales. ¿De qué se trata? Digamos, hay materiales que tienen propiedades ópticas, por ejemplo, que dejan pasar el visible, pero puede ser para un espejo, para un lente, pero no tenían propiedades anticorrosivas, entonces se corroían. Entonces se están buscando combinar materiales que tengan propiedades transparentes, pero además que sean anticorrosivos. La corrosión es un problema que afecta tecnológicamente a muchas industrias, y hay que gastar mucho dinero para hacer este tipo hay pérdidas la infraestructura se puede colapsar. Entonces es un fenómeno, un problema es la corrosión. Pues ahí se están desarrollando recubrimientos que impidan que al recubrir una estructura, pues la corrosión sea menos agresiva. Se pueden recuperar materiales, ¿no? Álabes, no sé, una serie de materiales de dispositivos que se pueden recuperar cubriéndolos con material anticorrosivo, que ahora pues estaba viendo que nitruros, oxinitruros, son materiales que impiden el fenómeno de corrosión. Entonces, la ciencia de materiales, a la par de la ciencia de materiales, se necesita todo un conocimiento, ¿no? Conocimiento de ciencia, de la física mecánica, de la parte del tema químico, ¿no? Cuántica, la electromagnética, el electromagnetismo, la electrodinámica, la estadística, para poder estudiar fenomenología y poder entender y poder darle una aplicación tecnológica pues adecuada, que sea rentable, es decir, que permita hacer un desarrollo científico y tecnológico importante. Claro, este tema que tú mencionas es bastante interesante y cómo todos estos avances tecnológicos van construyendo diferentes materiales y desarrollando y cómo se van incluso visualizando como la invisibilidad de todos estos materiales que mencionas. Es bastante complejo y dejas como una maravilla aquí expuesta de lo que se puede lograr con estos materiales. Tú mencionabas algo sobre los materiales en una dimensión, en dos dimensiones. ¿Hay posibilidades de hacerlo al contrario? O sea, aumentar las dimensiones, hacerlo en una cuarta dimensión, quinta. ¿Hay Digamos, avances o no?
Yo me imagino que se podrá en el futuro porque, digamos, las posibilidades científicas son, pero no que llama dimensionalidad, digamos, nosotros hablamos más de grados de libertad, ¿no? De grados, porque uno conoce, pues, digamos, en nuestro mundo, hablar de tres dimensiones, pues son las tres dimensiones físicas, y si uno le mete una cuarta, pues hablar de la temporalidad, ¿no? Hacer dispositivos que respondan a la cuarta dimensión en temporalidad, pues, me imagino que es posible, y así abrir más posibilidades de grados de libertad. Digamos que todo esto va para allá. Pero lo que sí, o sea, digamos, lo que sí ha tenido un efecto muy importante en el tecnológico es la disminución de la dimensión, ¿sí? Parece que nosotros disminuyendo la dimensión, pues hay agregados cuánticos, hay lo que se llama en cuántica un empaquetamiento, digamos, la distribución de los electrones tienen espacios reducidos. Ya de hecho pensar, por ejemplo, que si uno ve, digamos, desde una visión clásica, el átomo, pues el átomo es un núcleo, que pues digamos lo que más se ha visto, que es un núcleo, con unos nucleones, que son protones y neutrones, ¿no? Y con unas propiedades eléctricas que marcan su respuesta eléctrica, y entonces hay una parte que se llama la parte extranuclear, que viene siendo la parte electrónica, y ahí, digamos, el núcleo es como pensar en una bola de golf colocada en la mitad del estadio del campín, digamos, en esa relación de dimensión está. Entonces, imagínense que en el núcleo hay fuerzas nucleares, porque se ha entendido que partículas con cargas desiguales pues tratan de repelerse. Entonces, ¿qué hace que haya esa conexión allá, que el núcleo no se rompa, que no se nos colapse? Pues son las fuerzas nucleares, ¿no? Y ahora se hace una distribución electrónica alrededor de ese núcleo. Hoy en día se sabe que pues ya son órbitas, pero que tienen ciertas características que deben guardar para poder permanecer en esas órbitas, etcétera. Entonces ahí viene la mecánica cuántica a explicar cómo se distribuyen esos electrones. Ahora, esos electrones, cuando es un núcleo que está en esa distribución, tiene unos comportamientos eléctricos y ópticos, y toda la física es más o menos ya bien establecida. Pero ya cuando esa dimensión se hace cada vez que ya estamos hablando de unas dimensiones a nivel atómico, ¿no? Entonces ya las distribuciones electrónicas ya no se, ya esa amplitud, por decirlo, que tenían antes de moverse, de orbitar, ya no la tienen. Ya hay un confinamiento. Ese confinamiento hace que sus propiedades cambien. Entonces, vamos a perspectiva, mirando ese asunto, de ver cómo son las distribuciones electrónicas en materiales una dimensión y dos dimensiones, pues es lo que hay que estudiar y entender para poder, digamos, hacer dispositivos y hacer uso de esas propiedades cuando se hace que la dimensión se reduzca. Entiendo, perfecto. Es bastante trascendental lo que mencionas, y esto tiene aplicaciones incluso en medicina, ¿no? Y no solo en medicina, desarrollo. Nosotros, digamos, el grupo que yo lidero, que es un grupo de ciencia, se llama Ciencia de Materiales, el grupo de Ciencia de Materiales y Superficies, porque la superficie es otro campo muy importante de entender, ¿no? Con la superficie, pues es todo un mundo, toda otra física, toda otra química, entender la superficie de un material y aplicaciones que se hacen con la superficie. Entonces, se ha visto que la superficie permite tener procesos electroquímicos bien importantes, y el entender eso, pues, por ejemplo, ha dado pie a que, o ha posibilitado que se hayan desarrollos en la parte de estos de prótesis, ¿no? Donde se están colocando células que crecen allí, esas células, por ejemplo, de linaje óseo. Entonces, ellas crecen y crean, por ejemplo, lo que se llama un material a base de fósforo, se me escapa su nombre, pero que es la que permite que haya ligamento, ¿no? entre las células óseas y el implante. Entonces, pues hemos hecho algunos desarrollos
En esos ámbitos hemos creado materiales con propiedades ópticas interesantes, ¿no? Que solamente, por ejemplo, dejan pasar una parte de la radiación electromagnética, la otra no. Filtros ópticos, eso se llaman ventanas inteligentes, ventanas que dejan pasar ciertas longitudes. Por ejemplo, usted necesita calentar un sitio, que hay una empresa que es bastante famosa, está en Barranquilla, ¿no? Que incluso ha hecho recubrimientos a Tecnoglass. exacto, esas empresas, pues, digamos, están haciendo uso de esos desarrollos. Seguramente, si Colombia tuviese una política mucho más agresiva, más que entendiera la importancia, pues no venderíamos nuestro níquel, no venderíamos nuestro carbón, explotaríamos de mejor manera las esmeraldas, no solamente para que la gente la luzca, sino, por ejemplo, con aplicaciones bien importantes, ¿no? En la parte termodinámica, en la parte de recubrimiento, pero el coltán, que es otro material que tiene unas aplicaciones eléctricas y electrónicas muy amplias, y que simplemente vienen, no lo sacan, no lo roban y se lo llevan, y pues nosotros ni siquiera entendemos, porque no hay un ministerio que sea con gente capacitada, que entienda la posibilidad de tener recurso mineral que nos permitiría, pues, hacer desarrollos muy importantes y en aplicaciones reales. Pero, digamos, no creo que haya un gobierno que los actuales gobiernos que tengan conocimiento sobre estas áreas, ¿no? Yo creo que desafortunadamente los que nos gobiernan Claro, están a entender estos aspectos. la No mayoría, pues, que no lo entendieran, pero que tuvieran políticas, que desarrollaran, ¿no? Que, digamos, estamos en hora de tener institutos de materiales que posibiliten que haya más científicos que estén estudiando estas áreas, porque esto es un área transversal, ¿no? Clínicos, ingenieros, médicos, que pueden, de acuerdo a tener necesidades y unos cubrírselas, cosas que se pudieran hacer en conjunto, multidisciplinarmente. claro, es que como lo vemos en el gobierno, pues la mayoría son abogados, economistas y muy pocos científicos. Y no necesariamente, como tú lo mencionas, necesitan que sean científicos, sino que entiendan la importancia de la ciencia y el desarrollo que trae para un país. Invertir en ciencia es invertir en desarrollo. Lo que tú mencionabas, lo del coltán, se utilizan para las baterías de los celulares, todo este tipo de infraestructura, ¿sí? Entonces, mirar todo eso, invertir que no solo es una materia extractiva, sino que trae, no solo sacar la materia prima y exportarla, sino más bien exportar un valor agregado, o sea, la materia prima transformada. Y creo que eso es importante desde las universidades, divulgar este conocimiento y entender la importancia de la ciencia y todo el desarrollo de la física, de la química, lo que trae para un país. Y quiero agradecerte por todo lo que has expresado y cómo lo has mencionado y cómo lo has hecho ver de una forma sencilla y fácil. Y de hecho tú tienes todo un tipo de investigaciones sobre este tema y eso es lo que te quiero preguntar a continuación. Tú lideras grupos de investigación en la Universidad Nacional. ¿Qué desarrollos han implementado? ¿Cómo han visto la dinámica en esta materia? Pues a pesar de de todos los problemas, porque no se tiene, digamos, la posibilidad de contar con estudiantes que hagan sus maestrías y sus doctorados de tiempo completo, aunque pues son personas que tienen que atender sus compromisos laborales. Hemos logrado formar un número importante de profesionales con título de doctorado en esta área de ciencia de materiales. Hemos hecho desarrollos con alguna patente, una que otra patente. Hemos incursionado en la parte biológica con, digamos, la parte de linaje óseo para de, desarrollos de prótesis. Hemos estudiado la posibilidad de tener sistemas multifuncionales, filtros que sean capaces de dejar pasar ciertas longitudes de onda y bloquear otras. Entonces hemos hecho algunas contribuciones, pues eso está plasmado en publicaciones, ¿no? En diferentes revistas se ha logrado en capítulos de libro, en tesis de doctorado, en tesis de maestría, que pues ahí están, que posiblemente pues puedan servir o no.
Eso depende mucho como vuelvo y repito, de la política, pero hay tesis muy importantes, pero que se pierden porque nadie las va a volver a ver en la vida, ¿no? O nosotros empezamos, cuando yo hice mi maestría aquí en la Nacional, desarrollando láseres, hicimos, pues, con profesores que estaban interesados, se desarrolló un láser, pero de eso no se quedó mucho. Bueno, una empresa, salió una empresa que por lo menos por ahí funciona, que en el país pues ya se hace cortes con láser. Antes de los 90 y pedazos no había esa tecnología. Ya, digamos, ahí en el conjunto de la Nacional, en el seno de la Nacional, se logra pues hacer ese desarrollo y pues hay cosas como empresas de holografía que también han surgido de ahí, digamos, el departamento de física tiene 60 años de funcionar, y pues algunos logros, ¿no?, tecnológicos, que posiblemente la gente no los ve, pero que es importante mencionarlos. El láser nace de ahí, de la universidad, del departamento. Otras empresas de holografía pues nacen de ahí, son ideas primarias de profesores que nos antecedieron y que nos han ido formando, y pues nosotros hemos ido continuando con eso, que pues en este momento y en estas circunstancias pues es muy lento, demasiado lento, que podría ser, digamos, temas de mayor avance y de mayor desarrollo científico, tecnológico y económico, ¿no? Económico, porque es que la posibilidad de obtener dispositivos es de lo que se trata, ¿no? O sea, que los que más tengan desarrollo tecnológico son los más ricos, no necesariamente los que tengan oro, materiales, metales. No, eso no tiene, generalmente no. Nosotros tenemos los más desarrollados. Son los más. Pero digamos, la idea es que con estas divulgaciones se logre interesar a uno o dos, qué sé yo, que busque el camino. No sé, la ciencia natural es muy, muy amplia, muy, muy amplia. Sí, y tiene muchas aplicaciones, y como tú lo mencionabas, el tema o lo importante es la transformación, porque sacar los materiales del suelo y enviarlos en una mina y enviarlos a otro país para que le hagan las transformaciones que nos vuelva la tecnología, pues estamos entrando en una economía que no funciona, que ya se acabó, esto ya no. Sí, y parte de eso fue el fracaso de la Unión Soviética, ¿no? Porque como no pudieron entrar en la computacionalidad que trajo en los años 80, fue lo que trajo el fracaso de la Unión Soviética, porque ellos tienen las mayores concentraciones de petróleo, las mayores minas de hidrocarburos, pero entender este factor de transformación de materiales y brindar desarrollo tecnológico es lo que puede generar riqueza en un país, porque el resto vemos que sí, tenemos riqueza territorial en nuestros territorios y una multiculturalidad, pero si no se transforma, se va a quedar ahí, en mera expectativa. Tú como académico, como profesor universitario, como investigador, ¿qué crees cuál sería la política más eficaz para lograr incentivar la tecnología, el desarrollo económico y empresarial en el país? Yo tengo muchas actividades, digamos, aquí yo no veo que haya empresas, ya es negociante, ¿no? Y no hay una empresa consolidada para poder aplicar estas técnicas y esas tecnologías. Yo he tenido algunas experiencias con la empresa, por ejemplo, alguna vez hicimos unos desarrollos para hacer recubrimientos con una empresa que produce aquí, que es, bueno, no me acuerdo, la empresa de plásticos, y hicimos recubrimientos que daban el color del oro, ¿no? Daban color, diferentes matices de oro y de colores se llama una carta de colores, la diferente espectro, gama, así como hay hasta 1000 y pedazos de grises, pues creábamos con una gran cantidad de colores en el plástico, ¿no? Y pues eso ha sido, como se dice coloquialmente, un machete industrial, porque eso no lo producen muchas empresas. Más sin embargo, estos señores, después de 2 años de estudio y haber logrado culminar con éxito la investigación, que podíamos mostrar que sí se lograba recubrir el plástico con materiales más o menos baratos y que pues mejoraban, pues, no desecharon la investigación. Pero eso me parece a mí que hay muy pocas industrias que realmente, en el país hay pocas industrias, hay Pendar y otros que tratan de hacer
de montar laboratorios. Entonces, una de las maneras es que realmente las industrias grandes monten sus laboratorios de investigación de alta calidad, ¿no? Que contraten personales físicos, químicos, ingenieros industriales que les permitan mejorar sus procesos, ingenieros de materiales que digan, mire, podemos por acá, podemos hacer esta innovación. Es decir, el secreto de la ciencia está en la innovación, en no repetir los procesos, en cambiar los procesos, en mejorar esos procesos. Otra de las alternativas es que realmente se abran institutos. Digamos, en este momento la cantidad de doctores que se están formando fuera del país es alta y están intentando ingresar, pero las posibilidades de ingreso no son muchas, porque no hay solo universidades y todo el mundo no puede ser profesor. Entonces, ya las universidades, a pesar de estar pidiendo doctores, pues ya llega un momento en que ese número ya se llena, ya no hay más campo de acción. Entonces, no hay para la docencia. Entonces, hay que generar la posibilidad de que hayan institutos donde la gente que se esté formando en el exterior pueda llegar y hacer sus trabajos de investigación. Es decir, ¿y cómo se hacen esos institutos? Pues, oye, en lugar de mandar los recursos a los gobernadores y a los alcaldes, que son los más gastan esto de regalías, pues hagan un dinero importante, por ejemplo, Bogotá está en un instituto de ciencias, de materiales, de tecnología, donde se conoce un centro donde se amalgame toda la cultura, todos biólogos, químicos, ingenieros, que se quede un instituto que realmente resuelva problemas como la del agua, la del medio ambiente. O sea, hay técnicas, yo he trabajado con una técnica, por ejemplo, una vez, técnicas láser, un LIDAR, que determina, por ejemplo, las concentraciones de aerosoles en la atmósfera, ¿no? Hay muchas maneras de producir ciencia, conocimiento. A nivel de comunicaciones, en software, ¿no? Crear mucho más software, crear una ingeniería realmente de software, de aplicaciones, que nos permitan en juegos, no sé, incursionar. Así es que toda esta gente, pues, con todo esto que ya nacen casi con el chip incorporado, pues, que puedan desarrollar y hacer aplicaciones importantes, ¿no? En la sensórica hay un campo enorme, digamos, se pueden detectar cánceres, tumores, no sé qué, a través de dispositivos que cambiando nosotros somos de respuesta eléctrica y magnética, a poder sensar nuestras pequeñas señales podría ser un campo importante, y pues de hecho ya en el mundo lo es, pero no tenemos personal formado en esas áreas. Institutos, ¿no? Que se dote a las universidades de mejor infraestructura de investigación, que si se dan no sé cuántos millones para matar, para comprar aviones y cañones, pues que no se mete eso en un laboratorio importante. Por ejemplo, hay una serie de técnicas que nos hacen falta, que a nosotros como investigadores nos toca valernos de socios en el exterior para que nos hagan las medidas, pero no todo el mundo está dispuesto a hacer las medidas a uno. Y lo que miden los demás es no lo mismo que usted mida que otro le mida, ¿no? Exacto, se pierde información. Pero como hace falta, pues venir a importarlo. Tenemos, hay técnicas que relativamente son, que podríamos acceder a esas técnicas de caracterización, que si lo hace a través de un gobierno, hay entidades como la energía atómica, energía atómica, que uno puede no para hacer bombas atómicas, sino para caracterizar el material a través de procesos con iones, con haces de iones, que no hay en América Latina. Podríamos pensar en esas técnicas. Podríamos... Acelerador de partículas, por ejemplo, también. Un acelerador de partículas con esa intención, ¿no? O sea, con energías no muy altas, no, y con eso poder hacer, por ejemplo, realmente una buena evaluación de nuestros materiales, los que compramos, lo que importamos, lo que exportamos. En drogas nos venden lo que quieren, en la contaminación que está existiendo en los alimentos, ¿no? Por tanto químico que se está metiendo. Por ejemplo, en algunos trabajos que también hemos hecho es en caracterizar la tierra, ¿no? Qué tan húmeda, qué concentración de nitrógeno tiene, de fósforo, cómo mejorar esos aspectos. Es decir, hay millones de campos en los cuales, si hubiera una política, si hubiera gente que pensara con una capacidad de desarrollo del país, pues se podría dar. Pero realmente no. La mayoría de personas que tenemos algunas ideas que realmente no nos escuchan, no, porque no somos, yo no soy político, no sería capaz de serlo. Entonces,
se sacrifica una serie de aspectos secundarios por lo realmente importante. Lo realmente importante es desarrollar, ser capaces de formar gente con un alto nivel científico. Eso es lo único que, pues con alto nivel científico y alto nivel personal, ¿no? Personas que realmente sean humanas y que entiendan al otro y que tengan unas condiciones suficientes y necesarias para realmente desarrollar este país. Hay una riqueza inmensa, pero nos estamos, Chocó, por ejemplo, Chocó tiene platino, oro, lo que usted quiere, pero no tiene, hay algo que frena eso, porque hay intereses que no permiten hay una conveniencia en que las cosas anden mal. Esa es la ecuación que planteamos nosotros. La ecuación que se está planteando en este país es, si las cosas no funcionan, pues eso favorece a unos grupos, y esos grupos intentarán de que las cosas no funcionen. Que no funcionen, pues que les conviene que el oro se quede ahí, que lo saquen unos poquitos y que ellos puedan enriquecerse con eso. Pero el oro tiene muchas posibilidades de aplicaciones tecnológicas enormes, ¿no? La esmeralda, no sé. Todas estas riquezas que nosotros tenemos pueden ser, si esta gente pensara, pues podría ser útil para ellos y útil para una gran mayoría. Y generaría riqueza y desarrollo. Sí, es. Permite que la sociedad esté tranquila. Claro, y mejoraría toda la infraestructura del país y el desarrollo económico, pero se quedan ahí exactamente y solo favorecen unos pocos y ahí está. Y no sé. Una cuestión más llevada de nuestra supuesta independencia, no tenemos, digamos, la tradición de caciquismo en todos los ámbitos es la que impera, ¿no? Entonces hay un cacique, ese cacique se encarga, por ejemplo, en ciencias han ocurrido catástrofes como que llega un cacique de turno, ese cacique de turno es el que se llama el científico del año, es amigo de todos los políticos, plantea una idea que es bastante contraria a por ejemplo, se crearon una cosa que llaman institutos de excelencia, y después de eso nadie miró, oiga, esto cómo funcionó, para qué valió. Entonces cada quien llega con una moda, por ejemplo, que compremos equipos. Compran equipos, pero no miran a ver, oiga, esos equipos se van a dañar, esos equipos ¿no? Tienen vidas útiles, esos equipos tienen que ser modernizados, esos equipos tienen que prestar un beneficio, tienen que llevar una cuenta y un servicio. Nadie se preocupa por eso. Entonces, pues cada quien aprovecha y, o sea, no hay una política, no hay un interés real, ¿no? Pues digamos, hay esfuerzos y se marcan esfuerzos, como usted marcaba, reinos y otros han hecho cosas, ¿no? Donde algunos que otros dispositivos se han medio ahí colado. Pero eso también demanda publicidad, demanda, ¿no? Tener contactos, ser amigo del rector o de no sé quién para poder alcanzar de sus cosas. Es decir, ese es un país donde la gente pues, no entiende que el conocimiento no debe ser politizado, sino que el conocimiento debe ser beneficiado y que el conocimiento debe tener unas políticas claras y, digamos, de tal manera que sirvan para que haya un desarrollo real y que ese desarrollo se tiene que plasmar y tiene que servir pues para que la sociedad mejore. Eso no se ha dado. Sí, claro, y aquí todo es así, ¿no? Todo es politizado, todo es clientelismo. Entonces lo que estanca el conocimiento y lo cristaliza al final y al cabo. Bueno, no me queda más sino agradecerte por esta reflexión final que nos dejas, ¿no? O sea, cómo estructuras todo el conocimiento y todos estos avances tecnológicos y desarrollos que nos has dejado ahí en este video, en tus investigaciones que se pueden consultar en la página de la Universidad Nacional, tu tesis, tus investigaciones, etcétera. Muchas gracias por participar en este canal. No, muchas gracias. Realmente para mí pues es una oportunidad que pues pocas veces he tenido, ¿no? De poder divulgar, de poder más de pronto dos o tres me vean y que bueno, que quede interés en mí. Eso sería muy bueno porque pues algo se logra, ¿no? De pronto todo este tipo de posibilidades que se tienen ahora, como poder expresarse y que llegar a un conjunto de personas que, no sé, que alguien diga, vea, si esto puede servir, esto puede ser útil, una persona joven que ya mire, este es mi camino, ¿no? Eso es lo importante que yo pienso que
formas de divulgación se puedan obtener. Y muchas gracias nuevamente por su invitación. Muchas gracias a ti por aceptarla y por participar. Un abrazo fuerte y estamos en contacto. Muy bien, muchas gracias, buen día.